Bienvenidos a Cuatro Voces. En este episodio vamos a estar hablando de unos temas muy desafiantes para todos los líderes. Gestión del tiempo. Nos va a estar acompañando aquí Álvaro Ferreira, él es coach en comunicación y Toastmaster avanzado. Él prepara muchísimos líderes para ser speakers TEDx. No se lo vayan a perder, que nos va a ayudar a estructurar nuestra agenda y nuestro tiempo. Bienvenidos a un episodio más de Cuatro Voces. Yo soy Angélica López, directora comercial y operativa de Angel Logistics. Yo soy Elvia Heredia, nutrióloga clínica y bariatra. Yo soy Abril Velarde, soy psicóloga especialista en niños y adolescentes. Yo soy Isabel Muro, asesora de imágenes para líderes y dueños de negocio. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy desafiante para todos los líderes, que es la gestión del tiempo. En un mundo que tenemos tantas distracciones, tanto trabajo, temas familiares, que si voy a la junta de los niños, el quedarnos un poco en stand-by, hasta pensamos que estamos haciendo mal, ¿cierto? Y para hablar de este tema, pues nos acompaña aquí Álvaro Ferreira, él es coach en comunicación, también es Toastmaster avanzado, que ayudas a cientos de personas para hacer speakers TEDx. Está padrísimo, estaba viendo ahí tu currículum y dije, wow, es un honor, Álvaro, tenerte aquí. Muchas gracias por dedicarnos este espacio. Y quisiéramos saber que eres experto en liderazgo, que preparas a mucha gente. Realmente para los líderes, ¿se vuelve una habilidad eso de la gestión del tiempo? Sí, definitivamente. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y es una habilidad que podemos desarrollar. Hay personas que de repente dicen, es que yo no soy muy bueno para organizarme, me cuesta mucho trabajo. A veces lo vemos como caso perdido, pero es algo que podemos desarrollar. Incluso así como hablar en público también es algo que se puede desarrollar, que se puede aprender. El tema es que veamos cómo estamos, cómo nos gustaría estar y encontrar una estrategia. Así de simple. Y fíjate que en esto de las personas que quieren hablar en público, que a veces, como decías, son personas muy ocupadas por su trabajo, de repente me dicen, es que sí quiero tomar una capacitación, pero no tengo tiempo. No. Y ahí es donde vemos esa otra Sí. parte. Dicen que siempre tenemos tiempo para lo que nos interesa. Si algo que decimos que no tenemos tiempo es porque tal vez no tenga tanto interés o tanta importancia. Así que sí se puede, es cosa de organizarnos. Sí, porque hasta yo creo que cuando nos metemos en este ciclo de tanto trabajo y decir, me voy a tomar 2 horas de descanso, hasta lo vemos mal. Eso también tiene, o sea, yo digo, a un emprendedor que estamos en la consulta, tú y yo metidas todo el día, y yo digo, no me merezco este descanso, tengo que seguir trabajando. Eso es importante a la hora de la gestión del tiempo. Sí, ahí podemos hablar de estar ocupado y ser productivo. Muchas veces estamos ocupados todo el día, incluso Exacto. 12 horas al día Es estamos cierto. ocupados, pero no hay una productividad real. Y es que siempre va a haber algo que hacer. Y más como emprendedor, pues ya saben que hay que ver un montón de cosas. Hay que producir, hay que contactar clientes, hay que vender, hay que entregar. Son muchas actividades y cuando está uno solo es cosa de tomar roles, de buscar espacios, de poner bloques de tiempo. Por decir, los martes de 10 a 12 tengo esta actividad. Y procurar respetarlo, ahora sí que lo que alcanzamos a hacer en ese tiempo que definimos. Y así vamos teniendo roles en diferentes momentos para tener más orden y más organización, porque lo que nos cansa mucho y lo que nos afecta, e incluso que nos vemos mal porque sentimos que no estamos haciendo nada, Sí. es cuando estamos tratando de hacer todo al mismo tiempo. Es muy desgastante, vemos como una habilidad el trabajo bajo presión o el ser multitasking, pero la verdad es que para el cerebro eso no es una habilidad, es mucha energía. Y seríamos más productivos si ponemos orden en nuestras actividades. Álvaro, entonces, cuando tenemos, múltiples actividades que hacer, ¿tú qué nos recomiendas? Que hagamos justo esta planeación un día antes, una semana antes, o cómo nos podrías compartir algunos consejos para poder organizar justo una agenda que podamos llevarla. A lo mejor algunas veces nos vamos a salir de ahí, pero justo para ir con un plan y terminar el día y decir, lo hice, lo logré. Hay que planear, Angie, como dices, hay que dedicar tiempo a planear y también a muchos nos pasa que decimos que son 10, 15 minutos que necesito aprovechar para avanzar y no nos damos el tiempo de planear. Ahora que estamos en cambio de año, que estamos en un cierre, estamos en un inicio, siempre pensamos en hacer una planeación, los propósitos y todo eso. Y yo lo que les sugiero es que tengamos como una proyección anual, pensar en qué vamos a hacer en el año y luego un seguimiento
semanal, incluso no mensual, sino semanal. Sí. Y sí, hacer una planeación. Hay muchas empresas y por el tipo de giros hay quienes se organizan por semestres, por trimestres, y es muy común en las empresas. Nosotros de manera individual también deberíamos organizarnos así. Y es más fácil llevar un seguimiento semanal, como decías tú, hacer una planeación un día antes de nuestro día, pero también ver esa proyección de nuestra semana, qué queremos lograr, qué objetivos vamos a enfocarnos y cómo podemos ir avanzando. Creo que son las dos partes, y saber hacia dónde vamos y también ver cómo no se vaya a desviar el camino, sino tener una guía, que sería eso, la planeación Medirnos. semanal y diaria. ¿Y Sí. cómo sería ahí, por ejemplo, esa? Porque tenemos primero sería cómo hacer esa planeación, que igual estaría bien ahorita que nos la pudieras compartir, cómo planear tiempo ahorita que ya estamos iniciando año. Ajá. Entonces, cómo planearlo, y también es cómo no perderte, porque obviamente cuando tenemos, pues cada una tenemos actividades distintas, ¿no? O tenemos negocios, y hasta la familia también tenemos que meterla dentro de esa agenda. Y nos llenamos de actividades que luego van saliendo, ¿no? A lo mejor yo tenía planeado que esta semana voy a ver lo de un proyecto, pero luego ya salió grabación del podcast, a lo mejor improvisadamente, que una reunión de trabajo de esto, una junta. ¿Cómo meter eso y qué atender, que sí, que no, a qué saber decirle no? Y cómo alinear todo, porque al final es que tú tienes la planeación, pero salen cosas en el día a día. Aquí creo que es importante que definamos categorías de actividades, por así decirlo, y comenzaríamos con el descanso, saber si estamos durmiendo las horas suficientes. Existe un mito de 8 horas para dormir, 8 para trabajar y 8 para descansar, ¿verdad? Se supone. La verdad es que sería es lo muy ideal, difícil. Sí, sería lo ideal. Y digo mito, la verdad es que hay personas que sí duermen 8 horas. Yo he visto que hay personas que sí duermen 8 horas. Yo duermo entre 6 y 7. Yo duermo 8, la verdad. 8. ¿Alguien duerme más? No, Entre 6 y cinco, es que sí se puede. Seis, Y hasta siete. podríamos pensar cómo le hace o qué exagerada. Pero no, también cada uno somos diferentes. Hay quien puede tener con 6 horas, hay quien necesite las 8 mínimas, pero lo importante es eso, es conocernos. Es como cuando cambias de celular. Tú ya sabes que si le duraba la pila menos, ahora le dura más, o dependiendo del modelo, también ya sabes si lo conectas en el coche. Igual debemos conocernos, debemos ser expertos en energía, así como en lo de los celulares, para conocer qué necesitamos nosotros para funcionar bien. Decía yo, menos de 6 horas, yo sé que va a haber consecuencias, me voy a sentir mal, voy a andar de mala, me va a doler la cabeza, y así no puedes producir. Sí. La otra es la alimentación también. Saber que Sí. tenemos una alimentación adecuada, digamos, más allá de que sea balanceada, también volvemos al perfil de cada uno. Tú sabes como nutrióloga que cada persona es diferente. Y aquí, a lo que yo he visto en este tema de la gestión del tiempo y de la organización de las actividades, es que sí hay que darle un tiempo a la alimentación y que sea un tiempo de calidad, porque a veces estamos comiendo mientras Sí. estamos haciendo otra cosa. Y según las zonas azules del mundo, la gente que vive más tiempo, más allá de comer balanceado o comer lo suficiente, la clave es comer a la misma hora. Nuestro cuerpo funciona por ciclos y es muy, si se fijan, hay algunos que hasta estamos calibrados para despertar antes que el despertador. Sí. Y eso le funciona muy bien al cuerpo. De esa manera organiza muy bien su energía, se vuelve más productivo. Y es curioso porque hasta los sábados y domingos puede también ya tener otro ritmo. O sea, el cuerpo solito, la naturaleza, nuestro reloj biológico es muy sabio, pero lo vamos atrofiando porque estamos con el celular, estamos con los relojes. Pero esas dos serían las primeras: el descanso, la alimentación. Y ya de ahí categorizar, bien decías, el tiempo personal. Yo sugiero siempre que usemos la agenda también para cosas personales. Muchas veces lo usamos nada más para el trabajo porque decimos, es que la oficina me la exigen o allá tengo reuniones. Yo no quiero sentirme atado cuando estoy libre, cuando estoy en mi casa, no quiero estar viendo la agenda. Pero habrá cosas que si no pones ahí no van a suceder. Y a veces lo que pasa es que lo de la oficina es sagrado, lo mantenemos muy bien, pero ya temas personales con la familia, con los hijos, con la pareja, no lo respetamos porque la oficina se llevó un poco más de tiempo. Y ahí es donde, si tú lo pones en la agenda, pues igual, como tienes una cita con un cliente, dirías, pues tengo una cita con mis hijos, tengo una salida con mi pareja, y ahí podrías darle ese mismo peso. Yo es lo que he visto, que cuando no lo tenemos en la agenda, llega a pasar eso.
Y ver otras categorías, a lo mejor dentro del trabajo también desglosarlo, es como ir de lo general a lo específico. Y hablando, por ejemplo, ustedes para coincidir en un podcast, aquí estamos varias personas, es un reto, la verdad, porque para una ciudad como la nuestra hay muchas actividades, hay mucho tráfico. A veces no es que no quieras, sino que dices, no, si lo voy a hacer. Y últimamente nos está fallando mucho el cálculo del tiempo con el tráfico, ya ven que cada vez está más complicado. Entonces a veces es difícil coincidir, pero si le damos esa prioridad, si le damos ese espacio y hacemos una planeación, nos vamos a ver 2 veces por semana o nos vamos a ver una vez al mes, dependiendo, es ir bloqueando esos espacios en la agenda. Pero sí es importante que usemos una agenda, ya sea física, ya sea digital, pero sí es importante para podernos coordinar con los demás, porque si no, ¿cómo vamos a coincidir? Y es que sí es toda una planeación, o sea, el hecho de por lo menos un podcast es levántate 6:30 de la mañana para poder llegar aquí a tiempo y cerrar agendas, nosotros que tenemos negocio, entonces cerrar agendas para poder pues darle este tiempo al podcast, pero entonces nos estás hablando de que tu método favorito para planificar es la agenda. Sí, definitivamente. Una agenda que lleve... Mira, no tiene que ser la agenda de piel ni la agenda más sofisticada. O necesitas una aplicación, descargarla, la más cara y pagar. No tiene que ser una Mac ni un iPad. Hay quien lo hace en un cuaderno. Y te voy a decir, he visto gente que lo hace en hojas recicladas y funciona. Lo importante es vaciar tu mente, ponerla sobre la mesa y darle orden. Esa es la magia, esa es la clave. Habrá otros que sí nos gusta ya más la digital porque te está mandando alertas. A mí sí me gusta, hay gente que no. A mí sí me gusta que me esté diciendo, ahora sigue esto, ahora sigue el otro, ahora vas para allá, ahora vas para acá. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Sí, es como mi asistente que me está recordando. Y aún así, si lo ves un día antes, ya lo vas a traer más claro. Incluso a mí me ha llegado a pasar que estás de un lado, del lado norte de la ciudad, tienes que ir a una cita al lado sur y luego regresar al lado norte y luego otra vez. Y ya cuando tú revisas un día antes, hasta le puedes llamar al cliente y le dices, oye, ¿no te podría adelantar la cita o verla en otro horario, aprovechando la vuelta? Sí. Y eso se vale, digo, es cosa de hablar, es comunicarnos. Si te dicen que se puede, pues ya te ahorras una vueltota, 1 hora mínimo. O si te dicen que no, pues no pasa nada, ya lo haces como lo tenías previsto. Pero creo que eso también es lo que a veces nos falla, porque como vamos poniendo reuniones o citas, ya cuando las revisamos decimos, híjole, ya o se me ha pesado, o no dejé espacio para moverme entre una y otra. Eso también es lo más complicado, ¿no? Bueno, fíjate, Álvaro, bueno, que a mí también me pasaba justo lo que comentabas, ¿no? O sea, cuando yo trabajaba en la compañía, o sea, tenía como bien planeadas mis actividades y hasta que no terminaba, o sea, me iba, o si quedaba incluso algo, lo dejaba para el día siguiente. Pero en mi casa, o sea, en mis temas personales, Dios mío, o sea, de verdad, era así como tan olvidadiza, porque se me iba, híjole, tuve que haber hecho esto pero, o sea, ciertamente, sí, desde el principio, o sea, empezamos a tener como ese orden, tanto en las funciones del negocio, del trabajo, pero también incluir las personales, no. Claro. Te doy la razón, totalmente cierto. Y respetar los horarios, ¿no? Sí. Porque creo que no nos respetamos el horario de descanso. Entonces, por ahí, ¿no? Y a veces, aunque más cuando eres independiente, emprendedor o empresario, considero yo que debemos ponernos horarios de decir, después de esta hora yo no veo el teléfono. Yo a veces sí lo respeto, o sea, soy indisciplinada en esa parte, porque a veces digo, después de las 8 de la noche ya no voy a responder nada de trabajo. Y de hecho el otro día me pasó con una compañera de un evento que íbamos a tener, ¿no? Estaba hablándonos a las 9, 10 de la noche, marcando. Y entonces yo le dije, perdón, o sea, yo después de las 8 ya no veo cosas de trabajo porque había sido un día saturado y ya nos acabamos de ver. Entonces dije, no. Y me dijo, ay, es que somos amigas, ¿no? Hay que ver cosas de trabajo. A esta hora le dije, no, esto es de trabajo. Después de mañana te contesto con todo gusto, porque creo que también tenemos que darnos ese momento de decir, de esta hora a esta hora es descanso, es con la familia y que sea algo de calidad, porque si no, no dejamos de trabajar y por eso a veces estamos 15 horas trabajando, porque pensamos que porque ya no estamos en la oficina no estamos trabajando, pero estamos en el celular atendiendo pendientes y considero yo, no sé tú qué opines,
sí darnos como ese límite a nosotros mismos de decir, después de esta hora ya no veo trabajo y a partir de esta hora empiezo a ver temas de trabajo. Son reglas personales que deberíamos definir. Si bien, como decías, cuando estás en una empresa a veces tienes que hacerlo al estilo de ellos. Tengo amigos que trabajan en empresas, incluso que están al otro lado del mundo, y de repente sus horarios son bien raros porque tienen que estar disponibles, pero igual como tienen que estar disponibles, pueden hacer un espacio, ¿verdad? Yo actualmente estoy teniendo contacto con gente de Argentina, que son 3 horas de diferencia, y digo, y a veces tengo que empezar muy temprano, pero igual también ellos se van a dormir más temprano. Entonces digo, ya es cosa de organizarnos, pero lo que tú dices es poner unas reglas personales, independientemente de lo del trabajo y de otras cuestiones. Yo creo que sería muy bueno, incluso créanme lo que yo lo intenté, pero ya me costó mucho trabajo, el tener un teléfono para cosas de trabajo y otro personal. Ay, sí, Hay quienes sí lo tienen, hay veces en empresas que te dan un teléfono y ya ahí atiendes todo lo de la empresa. Pero ya cuando eres tú solo y que traes las dos cosas y que ya te conocen y tienen el número, es más difícil separarlo. Pero aún así podríamos, como dices, el tener ese orden y como políticas, así como las empresas, también para nosotros, definitivamente. Álvaro, entonces yo creo que también influye un poco la mentalidad, ¿no? De la persona en la gestión Sí. del tiempo, porque hay gente que se cierra y dice, no puedo, no tengo tiempo. Pero yo creo que eso es cosa de acá. Definitivamente eso le pasa a mucha gente, y empezando por el que dice, es que yo soy bien impuntual. Cuando alguien desorganizado, ¿no? y luego dice, me levanto tarde, llego tarde. Me levanto a tiempo, algo pasa y se me hace tarde. Me levanto temprano, ¿cómo dice? Me confío y se me hace tarde. Sí, ya es algo así. Porque aquí lo que debemos observar, como bien dices, es la mentalidad. Las 24 horas del día las tenemos todos. Es el mismo tiempo. No es que el que tenga mucho dinero puede comprar horas extra o que pueda hacer algo diferente. En ese aspecto, no. Tiene mucho que ver con tu personalidad y sí también con esa mentalidad. Porque hay gente que es muy disciplinada, que le gusta levantarse temprano. Esa es otra. También el tema de, a lo mejor tengo que levantarme más temprano. Pero también va con tu personalidad, porque está esto de levantarse a las 5 de la mañana. A mí me gusta, me ha funcionado muy bien, pero he visto que hay personas que no, y lo sufren. Exacto. Y les va peor, porque hay quienes somos más, dicen, alondras, en la mañana somos más productivos, y otros que son búhos, que son más como de la noche, ¿verdad? Primero es identificar eso, y no tratar de forzar algo que no va contigo, porque si no va a salir contraproducente. Pero fíjate que acabas de mencionar hace unos segundos un tema muy importante, o sea, tener claro el objetivo, lo que quieres lograr del día, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que dices de levantarte a las 5 de la mañana, a mí también me funciona levantarme a las 5 de la mañana, pero porque ya, por ejemplo, ya tengo el chip integrado de que tengo que levantarme a las 5 o 5:15 a más tardar, porque hay que preparar el desayuno para mandar a la hija a la escuela, al esposo, y luego de ello sabes que viene la menor, ¿no? Que entra a las 7:30, entonces como que ya ese tiempo, o sea, ya lo tengo destinado. Entonces, si yo no me levanto 5:15 a más tardar, ya no cumplí con mi meta, y mi meta es que mi marido, mis hijas se vayan desayunadas y se vayan con su lonche a la escuela, tal cual. Sí, tus objetivos están bien claros y estás haciendo algo para lograrlos, y también sabes que tienes que levantarte a esa hora, entonces creo que lo tienes claro. Sí, aquí la cuestión es esa, que revisemos. Habrá cosas en algún momento que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando estamos estudiando, que ya son los últimos meses, que hay que presentar alguna certificación. Sabes que habrá desvelos, que habrá que dormir poco. ¿O qué les digo a ustedes con el tema de los bebés también? Definitivamente cambia todo, pero son etapas. Y lo malo es que a veces nos quedamos con esa idea. Exacto. Les he platicado que en los cursos de gestión del tiempo que doy, de repente hay mamás con niños que ya van al kinder y dicen, pues yo antes iba al gimnasio, pero desde que estaba embarazada, o sea, como lo dejó así fuera. Y ya se le fue del radar, ¿no? Así como que ya no hay gimnasio para mí. Sí. Y ahora dicen, pues, ¿y por qué no voy? Si ya ahorita ya mi hijo ya va a la guardería, ya va a ir al kinder. Pero digo, es un ejemplo porque a muchos nos pasa que dejamos de hacer algo que nos funcionaba o que nos gustaba porque sucedió algo y ya no lo retomamos o no le damos esa estructura y ese orden y lo dejamos fuera. Sí. Para el tiempo de descanso, ¿también es necesario agendarlo? ¿Crees que es importante darnos un break? Sí, yo creo que sí. Fíjate. Tenemos en burnout. La diferencia aquí, cuando hacemos una cita con un cliente, es que lo vemos como algo muy respetable, sabemos que puede surgir un negocio, que estamos haciéndolo por nuestro trabajo, que buscamos crecimiento, ventas. Cuando lo hacemos con un amigo,
también le damos la importancia o la relevancia de un amigo cuando lo hacemos con alguien de la familia. Digo, a veces hay que revisar nada más que no sea diferente esa relevancia. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos tiempo para nosotros? Normalmente no lo hacemos. Si llega alguien y te pide algo, te pide un favor, te pide ayuda, y dejas lo que ibas a hacer contigo, que a lo mejor era no hacer nada, que es muy válido. Dices, tú tengo 1 hora para estar conmigo sin hacer nada. En Castro me corrijo. Sí. No hacer nada. No, pero no es 1 hora. Ellas son palabras mayores. Aquí la cuestión es que se vale. Incluso estar en redes sociales. Hay gente que lo ve mal. Dicen, oye, es que no es bueno que estés en redes sociales. Obviamente no es bueno hacerlo cuando estás en una jornada de trabajo, cuando tienes otras actividades, cuando no hay un orden. Pero si a ti te gusta, vamos pensando que a Angie le gusta ir al gimnasio, a ti te gusta ir al cine y a mí me gusta estar 2 horas en redes sociales, pero lo tengo planeado, definido, se vale. Sí. Digo, no, obviamente no voy a tener el mismo resultado, ¿verdad?, que ustedes, pero lo que voy es que lo que tú definas como descanso, como tiempo de ocio, es importante, y sobre todo cuidar el balance, porque empezamos por el sueño, pero luego también tiene que haber algunos momentos. Algunos después de comer necesitan la siesta. Yo creo que conocen gente que tiene que dormir. Yo suelo a veces 15 minutos. 15 minutos ya me Ándale, reinicia, con me eso. relaja, me despeja la mente y ya es como que si me hubiera levantado en la mañana a hacer. Yo lo Exacto. necesito. Sí, y es conocerte y buscar la manera. Exacto. Porque también si entras a una empresa donde estás trabajando y no te vas a poder dormir ahí, digo, hay algunas que sí te dejan, pero hay unas que no hay forma, tienes que estar ahí el tiempo completo, a lo mejor tienes un espacio para comer, pues ahí tienes que cambiar la dinámica. Pero es eso, es nada más como hacer una planeación. Y yo les digo, ¿ustedes se han cambiado de casa alguna vez en la vida? Ay, sí. Sí, todos, ¿verdad? Nos hemos cambiado alguna vez. ¿Qué pasa cuando te cambias de casa? A lo mejor vivías más lejos del trabajo o más cerca. Cambias tu dinámica, ¿sí? O de la escuela, o de los hijos. Cambias tu dinámica y pues no hay queja. Simplemente así es. A lo mejor a veces te favorece, a lo mejor no. En pandemia, ¿qué pasó? No teníamos tiempos de traslado y había mucha gente que no sabía qué hacer. Decía, ¿y ahora qué hago con 1 hora? Me sobra 1 hora. Me sobra 1 hora. Y algunos querían dormir, aprovechaban para dormir, está bien, pero ya luego cuando tenían que regresar a la oficina era muy complicado. Y voy a que en esta dinámica de un cambio de casa tienes que resetear todo, y a lo mejor no lo hacemos poniéndolo en la mesa, pero sí cambiamos cosas, nos ponemos creativos para encontrar otras rutas, para encontrar en qué momento. Hay gente que va al gimnasio en la mañana y le gusta hacer ejercicio en la mañana, ya en la noche no. Yo, por ejemplo, me gusta hacer ejercicio en la mañana. En la noche no me gusta casi, no lo disfruto. Y afortunadamente puedo hacerlo, pero hay gente que tiene actividades desde temprano que no puede ir al gimnasio y se acostumbra a ir en la noche. O incluso hay quienes van en la tarde. Alguna vez he sabido que alguien a la hora de la comida va al gimnasio. Digo, ¿cómo? Sí. Pues es el tiempo que tiene. Sí, La gestión del se tiempo. adaptan y... Sí. La gestión del tiempo tiene que ver más con creatividad que con técnica. Si lo vemos de esa manera, nos ponemos creativos, inventamos, probamos cosas diferentes, vamos a encontrar soluciones. Y a lo mejor puede sonar muy loco. A mí me gusta leer temprano, muy temprano. En la noche me empiezo a dormir y al día siguiente digo, esto ya lo leí y me pierdo. Ya no disfruto el libro. Y a lo mejor podría sonar absurdo. A mí me sonaba absurdo levantarme a leer. Dije, pues me voy a dormir. Pero no, a mí así me funciona. Es probar, es como conocernos y saber que somos cada uno diferentes. Y es que, ¿sabes qué? Yo pienso que cuando uno no está acostumbrado como a ser disciplinado o enseñarte a ser disciplinado, la verdad sí, al momento de que dices, a ver, tengo que organizarme, no sé cómo, ni por dónde empezar, pero sabes que lo tienes que hacer porque lo que estás haciendo te está llevando a un desorden total, estás quedando mal, estás llegando impuntual a las reuniones, o sea, no estás cumpliendo lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que llega un momento en el cual sí uno dice, Dios, a ver, tengo que hacer un alto y tengo que, o sea, organizarme porque te haces consciente de que si no te organizas y no defines, pues la verdad es que sí te puedes perder, o sea, te puedes perder en la empresa, en tu negocio, o sea, y yo creo que también puede llegar el momento de que te sientes como frustrado, ¿no? Por tan solo hecho no tener una buena planeación. Sí, tiene mucho que ver con la disciplina, y la disciplina se logra creando hábitos, y esos hábitos les decía de la hora de levantarse. Por ejemplo, un tip muy sencillo:
Habrá quienes no tengan que estar a la oficina a las 8 o a las 9. No importa la hora que estés, o a lo mejor trabajas en casa. Pero sí es bueno que tengas un horario, tú establezcas un horario para ponerte a trabajar. Incluso en pandemia fue lo que le faltó a mucha gente. Había gente que sabía trabajar en casa, creo que eran pocos los que ya utilizaban esa modalidad. Había quienes aprendieron y habrá quienes no son para trabajar en casa. O sea, eso es un hecho. Porque eso de que se veía atractivo, ¿no? De que en pijama, en la cama, que en la computadora. En la Pero bueno, puta. sí, pero no, yo por ejemplo, aunque estaba en pandemia, yo me levantaba a la misma hora, hacía algún ejercicio, me bañaba y me ponía a trabajar a la misma hora, porque yo solamente ya estando así bañado y arreglado me sentía listo para trabajar. Si no, me sentía que todavía no iba a estar al 100 y creo que siempre lo hice así. Pero yo, porque así lo definía, hay personas que sí, de alguna manera, podían estar más relajadas, pero te digo, hay otros que les costó mucho trabajo, ya estaban desesperados, porque pero luego también estábamos con la familia, el espacio, yo veía familias que tenían 2, 3 hijos. De hecho, nosotros en casa llegamos a estar 5 computadoras conectadas, imagínate. Sí, Mi esposa, yo y 3 de los muchachos en su clase cada uno, ella con su actividad, yo con las mías, y decías, wow, qué buen internet, ¿no? Porque si no, sí estaba. Ay, pero ¿qué nos dices a los que tenemos este síndrome? Nunca tengo tiempo. Les digo a mis amigas acá, somos las hijas de la presidenta, ¿no? Nunca tenemos tiempo. Y esa herramienta nos das, porque mi agenda empieza a 9 de la mañana, ¿Qué podemos hacer? Creo que es algo normal, y en una ciudad con más actividades como Guadalajara es más normal. Si te vas a la Ciudad de México todavía es más normal no tener tiempo, es algo, pero muchas veces, como decías tú, son ideas, es mentalidad, son paradigmas que tenemos, que no hay tiempo, y a veces vienen hasta de frases que escuchábamos en casa. Sí. Muchas frases limitantes. Les voy a poner un ejemplo. Cuando dices el tema de al que madruga Dios lo ayuda, y ella me dice al que madruga, yo le digo no, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces a veces utilizamos esas ideas para justificarnos. Entonces, y lo contraponemos y nos quedamos así como que, pues tú decías esto y yo digo esto, los dichos son muy sabios, pero es mejor aplicarlos de una manera que nos favorezcan. Entonces creo que aquí, ya ves que hay muchos que al que darle el tiempo al tiempo, y hay muchos dichos, pero aquí a lo que voy es que hay que buscar, hay que revisar otra vez lo que tenemos, es como vaciar todo tu bolso, revisar bien cómo está, y poner orden y acomodar. Y algo que nos cuesta trabajo, yo veo que los americanos son muy buenos para eso, lo aplican en todo, es tener el famoso backup, tener siempre un respaldo de un equipo, de una máquina, de en este caso un tiempo también, que no ajustemos nuestra agenda, que quede así. Pues imagínate, una bolsa se va a reventar si pones todo así forzado, y a veces así tenemos la agenda. Sería bueno tener algunos espacios, aunque fueran de 15 minutos, para si algo se descontrola o si algo se mueve, o ahí mismo puedes hacer algo que precisamente digas no tengo tiempo. A mí me ha pasado que quiero hacer una llamada importante que digo no me va a tardar más de 10 minutos, pero está el día bien ajetreado y dices no la hice. Y te voy a platicar el caso de una persona que me decía que en la oficina no le rendía el tiempo porque como él era el encargado de ventas, dice yo ya no vendo, dice nada más estoy al pendiente de mi gente, y de repente llega un cliente, dice casi todos los días llega un cliente y me quita una hora porque nomás viene a platicar. No le puedo correr, no le puedo decir que no. Llega, se sienta y ahí lo tengo que estar escuchando, dice es parte de mi trabajo, pero me frustro porque no me alcanza, yo hago mi agenda y no me funciona. Y le dijimos, ¿y por qué no lo hace al revés? Quítale una hora, ¿sí?, a tu agenda, porque ese es otro error. A veces agendamos para 8 horas y no son 8 horas las que tenemos para trabajar. Y me dice, y el día que no vaya el cliente, le digo, pues ahí está, vas a tener tiempo libre. Es como otra perspectiva. Entonces les recomiendo, digo, aunque suene difícil, pero es como cuando tienes que hacer una actividad nueva, la pones ahí y que sea un colchoncito, que sea un por si sí o por si no. Ajá, o sea, tenerlo, porque estamos tan acostumbrados entonces, o sea, en estar apretados en la agenda, que no vemos el panorama de verlo de una manera diferente, ¿no? ¿Qué pasa si me queda una hora libre? Es como, no, ¿cómo me va a quedar una hora libre? Buscamos llenarla. Entonces creo que viene de una mala cultura. Y yo le quiero preguntar, Álvaro, ¿cómo hacerle para llenar la agenda? Porque hace rato mencionabas tú, me gusta que me dé recordatorios porque, por ejemplo, yo en lo particular
mi agenda la lleno, la digital con las citas. Sí. Pero luego también tenemos, pues, pendientes administrativos. Yo en lo particular, pues, la mayoría, si no atiendo clientes, es estar viendo pendientes en la computadora o con el equipo. ¿Cómo hacerle para meter esas tareas y como manejar agenda con pendientes? Porque entonces sí metes citas, pero ¿y lo demás dónde va? ¿Y cómo le llevas ese orden? ¿Cómo le das seguimiento? Sería tener la estructura de tu semana, decir qué días vas a hacer qué. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, digo, porque ahora ya casi no aplica, cuando ibas a una empresa por un pago, tú dabas la factura y te daban un contrarrecibo. Así es, Y te decían, los viernes se paga. Sí. ¿Sí? Entonces ibas los viernes a que te dieran tu pago y ahora son más bien transferencias, aunque por ahí todavía hay alguna empresa que tiene ese sistema. Y de repente uno dice, pero ¿por qué no me puedes pagar el lunes o el miércoles? O sea, de una vez, ¿cuál es el tema? Imagínate si la persona de contabilidad estuviera todos los días haciendo pagos, no va a alcanzar a hacer otras actividades. ¿Qué es lo que hacían estas empresas? Acotar un espacio de tiempo del viernes para que en ese momento estuvieran enfocados en hacer los pagos. ¿Sí? Sí. Y a lo mejor lo vemos, como te digo, que exagerado, ¿no? Pues como, y a veces hasta son tus amigos y dices, oye, no, pues que el viernes sale el pago y tú, oye, pero échame la mano. ¿Sí? Pero tiene lógica, tiene sentido, porque de esa manera le das estructura. Cuando eres emprendedor, a lo mejor estás tú solo y sería bueno tener un asistente o incluso tener a alguien que se encargue de las actividades administrativas y eso. No lo tienes. Pero lo que sí puedes hacer es asignar un espacio para que el día de mañana que crezca tu empresa, esas actividades ya se las puedas delegar a alguien. O incluso pensar en eso, en delegar a alguien, ¿verdad? Hay cosas que puedes delegar y si las defines bien, si las acotas, es fácil que las entregues. Si la tienes revuelto con lo demás, es muy difícil que lo puedas sacar, digamos, de tu agenda, ¿verdad? O sea, entonces es estructural porque sí tengo quien me ayude, pero luego yo veo otras cosas. Ajá. Entonces me cayó mucho el 20 ahorita con eso de lo de la pago de nómina, porque luego uno hace, si me sale una cita en cliente, al día que el cliente me diga que sí, voy. Y entonces a lo mejor yo decía, voy a hacer este pendiente. Bueno, no, lo atiendo. Entonces digo, ¿cómo le hago para... Si yo tengo que ver esos pendientes administrativos, pero también tengo que atender al cliente y hacer el cliente, bueno, déjame voy, entonces me van quedando los pendientes y se va haciendo y digo, ¿cómo lo hago para meterlo a la agenda y que sí se haga y cómo organizar? Y yo creo que mucha gente está así, porque luego hacemos muchas actividades o tienen un negocio, 2 negocios, o cómo dividir una agenda si tienes varios negocios, por ejemplo. Sería eso, acotar qué atiendes en cada día y en qué horario. Y como lo dijiste tú hace un momento, respetar los horarios. Aunque nos cueste trabajo, de repente dices, no alcancé a terminar todo, pero pues ya es un tiempo que establecimos. Y sí, la gente que tiene varios negocios sí lo hace. Incluso si te fijas, algunos directores, que son empresarios, hay días que visitan una empresa y otra, ya a ese nivel. Pero nosotros lo podemos hacer acotando espacios y tal también como lo mencionaste. Tener espacios específicamente para las citas con los clientes. Algo que he visto que es muy práctico, yo lo estoy empezando también a utilizar, son esas aplicaciones donde te piden una cita y tú les mandas un link y ellos pueden agendar, pero revisan qué espacios tienes disponibles, de los que tú dispusiste, de los que tú dijiste. Es una buena herramienta. Sí, eso es súper práctico porque tú ya delimitaste y a ellos no les importa si estás ocupado con otro cliente, si tienes una cita con el doctor, si estás descansando, ellos nada más van a ver los espacios disponibles. Claro, sí. Eso es muy práctico y creo que nos podría ayudar mucho así lo he estado haciendo últimamente con los clientes y les pido, agéndalo, ¿qué día puedes? Tal día, a tal hora. Bueno, revisa por favor aquí en la agenda, pon tu cita y ya me queda también a mí y ellos también ya se sienten más comprometidos. Sí, ese tipo de herramientas creo que son muy buenas y también para lo que comentabas, te digo, pensar a futuro en delegar. Como dices, hay unas actividades que ya estás haciendo que los puedes delegar, pero otras que podríamos también de alguna manera pensar en cómo delegarlas. Un ejemplo que a veces no es tan fácil porque creo que la mayoría hemos trabajado como marcas personales, el tema de nuestras redes sociales. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que grabar en el momento, que no las podemos pasar a alguien más, pero hay otras que sí se pueden hacer, programar algunas publicaciones, buscar contenido y eso también hacerlo en un espacio específico para que no se nos vaya el tiempo, porque luego ahí es donde de repente se nos hace noche y
nos va. No, inclusive las redes nos ayudan a eso, ¿no? Porque yo he visto que en WhatsApp hay pues ya el catálogo, la nota de quién debe, o sea, como que hasta WhatsApp organiza o te organiza por si andas desorganizado. Sí. Pero me gustó mucho lo que mencionaste de la bolsa, ¿no? De que echas tanto que va a llegar el momento en que se te va a romper y es lo que pasa con nosotros. Sí, y nos sentimos muy frustrados, perdón. Ajá, sí, exactamente, o sea, es una frustración y va a llegar el momento en que pues va a llegar este estrés y lo que hablabas entonces entiendo que es como urgente, como ver qué tan urgente es, qué tan importante, qué es lo no importante y que puedes hacer mañana y organizarte con respecto a esto también, ¿verdad? Sí, era lo que iba a comentar, dice que bueno que me acordaste. Ya después que ves eso, también las actividades que tienes que hacer, revisar cuáles son las urgentes y cuáles son las importantes y saber priorizar. Porque a veces es lo que nos falla en la planeación. Exacto. Agarramos lo primero que está y luego ya la taza era muy urgente, pero no la vi y ya se me va a acabar el día. Y hubiera empezado por ahí. Mañana. Sí. Mañana lo hago y ahí te la llevas, ¿no? También. Sí, entonces es eso, priorizar, hacer un listado, revisar por cuál comenzar y cómo mido cuál es la prioritaria. Hay que ver qué consecuencia tendría el que no lo alcances a hacer. El tema de qué consecuencia tendría. Es fácil, o sea, creo que es una perspectiva fácil para verlo cuando te cuesta trabajo saber si es urgente o no. Qué buen tip. Puedes decir, este reporte es bien sencillo, no urge tanto, igual lo hago o no, pero dices, oye, ya mañana lo tenía que entregar para que me den el pago y resulta que por algo bien sencillo, que a lo mejor lo menosprecié, no lo entregué y el pago ya se atrasó una semana. De las consecuencias nos van a ayudar a saber cuáles son las prioridades. Pero sí, siempre tratar de verlo así para saber si realmente lo tengo que hacer. O a lo mejor me va a llevar mucho tiempo, pero digo, de eso depende un pago. Entonces sí, como que poderlo medir y saber por cuál comenzar. ¡Qué padre! O el impacto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando estás en una área comercial, o sea, tienes también N cantidad de actividades, pero ves, a ver, ¿qué es la actividad más importante que tengo que hacer si yo tengo que, no sé, llegar a cierta meta de rentabilidad? Entonces, tú sabes que de inmediato, si tú en tu día, en tu planeación, no está la prospección o el seguimiento a tus clientes de ver, o sea, cómo te fue en el embarque pasado, de atender un previo seguimiento, pues tú sabes que a lo mejor si lo dejas de hacer, si lo dejas de hacer, pues va a influir, te va a pegar en la rentabilidad. Entonces, para nosotros los comerciales o sea, la prospección es número uno, llueva, truene o relampaguee, porque sabemos que la rentabilidad viene de la prospección. Sí, es como cuidar las áreas que comentábamos, es un buen ejemplo que comentas, el balance es como... Si no tienes clientes, ¿a quién le vas a aplicar todo lo demás? A veces nos enfocamos mucho en el servicio, en el postventa, pero no te pones a buscar nuevos clientes. Y ahí es como buscar también un balance, que sepamos que hay que seguir consiguiendo prospectos. Qué bueno que ya salieron negocios, qué bueno que te está yendo bien, pero pensar a futuro. Porque, por ejemplo, en algún sector donde hay ventas y la gente se confía, que dice, ay, me está yendo bien, dejan de buscar prospectos y pasa un mes o 2 meses y se fue para abajo. Sí. Porque ya pasó esa inercia y no buscamos, no fuimos sembrando, digamos, para luego cosechar. Y ahí es donde... Fíjate que yo lo veo mucho en el tema de salud, cuando veo tantos pacientes y tienen una agenda desde las 7 de la mañana, porque son emprendedores, tienen de trailers, de lo que sea, de logística, y acaban 11, 12 de la noche. Y yo les digo, a ver, ¿a qué horas duermes? No, pues de 1 de la mañana a 4 de la mañana, 3 horas el día duermes. Vas a tronar. Pasan los años, tronaron, por supuesto. Les dio un infarto, un infarto cerebral. Y yo digo, yo trato, ¿no? Como de hablar con ellos y decirles, a ver, tienes que tener una estructura de descanso, de sueño, de comida, como bien decías. Sí, la alimentación. Porque yo creo que en el tema de salud, la estructura del tiempo es súper importante. Yo les digo, si mi salud, mi templo no está bien, pues no puedo hacer nada. Exacto. Entonces, ¿cómo poder decirle a esta gente que su agenda es tan apretada? O sea, imagínate, 6, 7 de la mañana, 12, 1 de la mañana. O sea, no, yo al menos no los entiendo, ¿verdad? Pero, Sí. ¿qué pueden hacer? Yo creo que serviría un ejemplo de alguien que ya lo vivió. Están muchas personas en esa situación que comentas y no tienen espacio y no tienen tiempo hasta que les pasa algo. Que el doctor les dice, si no dedicas 1 hora a caminar, así algo de simple,
no la libras, porque ya te pasó algo y esto es una alerta. Y entonces modifican todo y cambian, ¿no? Sí. Y dices lo que no podían. Yo sugeriría eso, que vean historias de personas, testimonios de alguien que ya lo vivió, porque creo que sería lo único que haría conciencia. La otra es que lo vivan ellos, pero a lo mejor ya es demasiado tarde. Fíjate, Claro. yo quiero comentar aquí, aprovechando tu comentario, amiga, a mí me pasó, o sea, yo entré a laborar como a finales del 2004 y del 2004, a finales del 2004 como al 2010, 11, o sea, el ritmo de mi trabajo era día y noche, titi que el radio, porque en aquel entonces eran los radios, ¿no? Y entonces, como en aquel entonces, pues íbamos iniciando prácticamente el negocio para mi jefe, para el que era mi jefe en su momento. Llegó un momento, o sea, que estaba joven, o sea, muy joven. Entonces, pero llegó un momento de tener un ritmo tan acelerado, que eso de como el 2011, tuve a mi hija en el 2010, más o menos, pero o sea, quiso paralizarme la cara. O sea, ahorita que comentaste de explicar y compartir vivencias, o sea, esta parte se me entumió. Entonces, mi ex jefe me dijo, ¿sabes qué? O sea, ya, tienes gente, o sea, porque tienes gente, nos hicimos de un buen equipo de trabajo, delega y sal de vacaciones, porque si no, no me vas a durar. Entonces, o sea, justo, amiga, lo que comentas y lo que tú comentas, Álvaro, de que hasta que uno no vive, lamentablemente, una situación de esta manera, o sea, comprendes. Entonces, del 2012, cada año me programaba mis vacaciones, porque decía, no me puedo permitir, o sea, que me vuelva a pasar esto o que pueda suceder algo trágico. Sí. Y a veces siento que es parte de la terapia, porque yo también era muy workaholic. Digo, a veces todavía caigo, ¿no? Y soy más nocturna y a veces me quedo hasta las 10 de la noche trabajando, pero empiezo más tarde. Sí. Entonces, va de esa cultura que a veces sentimos como que tenemos que estar trabajando y esa responsabilidad y también a veces esa falta de querer soltar. Y sentir como el que si solamente lo hacemos nosotros va a estar bien. Entonces luego nos saturamos y hasta que no pasa algo que nos hace tronar, sea por problemas emocionales o físicos, es cuando decimos, no, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor no es necesario que yo lo haga, ¿no? Y a mí otra vez me decía una persona, a ver, si tú no estuvieras, de plano no se podría hacer la actividad, entonces creo que eso es algo que nos puede servir, ¿no? Si tú no estuvieras, de verdad, ¿se cae eso? No, pues no. Entonces sí se puede delegar. Debemos aprender a ir soltando las actividades y a valorar nuestra integridad, porque estamos en una cultura como que las nuevas generaciones veo que ya están valorando más el descanso, pero creo que todavía nosotros venimos de esa parte de no hay que trabajar duro y no, se ve mal descansar. Yo me acuerdo que una vez caí, o sea, comento como experiencia, estaba yo en la computadora siendo improductiva, según yo estaba siendo productiva. Y cuando me vi en la computadora dije, Adriana, ahorita puedes descansar. Dije, ¿por qué no descanso? No, porque es que tengo que estar trabajando. Y ahí es donde caí, que yo sentía que tenía que estar trabajando para sentirme útil. Sí. Entonces ahí lo trabajé en terapia. Exacto. Ahora ya no me siento tan mal cuando digo, aquí es mi momento de descanso, pero bien, siento que es parte de la cultura porque estamos en un mundo en el que también todos te presionan a que tienes que trabajar y si alguien dice, es mi descanso, como que lo vemos mal, ¿no? Entonces nos sentimos con culpa todavía. Sí, hay muchas empresas extranjeras que vemos que trabajan por objetivos y ahí aprendemos a valorarlo, a verlo distinto, porque a veces hay libertad de horario y ves que te dan un plan y ahí está muy claro lo que tienes que cumplir. Entonces creo que es algo que también deberíamos cambiar porque sí, como dices, aquí en México estamos muy casados con la jornada, con las 8 horas, con estar sentados en la oficina y ahí es donde tenemos que cambiar esa mentalidad. Pues Álvaro, se nos está acabando el tiempo. Sí. Fue un honor que estuvieras con nosotros. Muy amena la plática. Sí, sabemos que preparas a muchísimos líderes, ¿no? Y sobre todo en el tema del speaker, que sean unos speakers. Entonces yo quisiera que nos dejaras antes de irnos un mensaje a todas estas personas que nos ven, claro, cómo pueden mejorar su gestión del tiempo, algo que les quieras compartir. Sí, definitivamente la gestión del tiempo tiene que ver con la comunicación, comenzando con nosotros, como ya dijimos, hay que poner reglas, hay que poner políticas, hay que
tener bien claro y tomar otra perspectiva. Eso es la planeación. Cuando lo haces de esa manera, todo cambia. Y pensar también cómo nos queremos ver a futuro. En 6 meses, en un año, en 5 años. Eso nos puede ayudar también mucho a elegir un rumbo. Si bien planear no garantiza que todo va a funcionar así, sí te da una ruta más clara y te sirve mucho. Te da mucha claridad. Y el tema de siempre usar una agenda, ya sea de papel, ya sea de digital. Tú ve cuál te sirve mejor, pruébalo, tienes que vivirlo y ya de ahí vas a ver también que puedas evaluar cuáles fueron tus resultados y qué fue lo que sumó a esos resultados y qué fue lo que no, para que puedas hacer cambios. Esa sería la recomendación. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales. Estoy como Álvaro Ferreira o me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en general las redes sociales. Actualmente estamos con un programa de capacitación speakers, personas que quieren dar conferencias tipo TED o también hacia TED, las charlas TEDx. Pero me pueden encontrar como Álvaro Ferreira o ahí en cualquier red. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias y esperamos tenerte por acá de regreso. Con gusto. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.